Esta conferencia comenzará a grabarse.
Adelante, Susi. Hola, buenas noches. Bienvenidos a nuestra 11ª sesión del día. Veremos el suicidio, alimenta, calentamiento global. Muchísimas gracias, gracias por venir. Gracias, querido. Pues, Muchas gracias, Buenas Susi. noches. Tenemos un pequeño problema con tu internet, pero vamos a tratar de resolverlo. Se escuchó muy cortado, pero bueno. Adelante, Pater. Buenas noches. Bien, pues qué bueno, felicidades en este sabroso puente de fin de semana, pues ya se necesita muchas ganas para eh, poder entrar, pero bueno, pues se entiende que vienen de camino y hay que ya trabajar mañana. Bueno, pues buenas tardes. Y miren, antes de empezar, pues hacer un breve resumen. Nuestro curso es principio y fin de la historia, ¿verdad? Utopía y distopía. Al principio, primero, la inquietud en general, el problema se planteó del principio. Y el principio se veía como una posible edad de oro. Así lo veían después, lo vimos en la paleografía, lo vimos también en la mitología y la teología para nosotros, que representa el Génesis, muy interesante desde los problemas y los desafíos. Y luego lo vimos en la filosofía, esa polémica que siguió en el siglo XVIII, si el ser humano era bueno por naturaleza, creado así por Dios, y entonces, o si era malo por naturaleza. Entonces hubo un error. Si Dios haya creado una imagen y semejanza suya, un hombre malvado, ¿no? Como quería Hobbes. Y después entonces pasamos a ver la utopía. A lo largo de la historia, todas las utopías que ha habido, deteniéndonos en los milenios, en el milenario, ¿no? Mirando hacia el futuro, a la entrada del milenio segundo, pues se dio esa idea que venía Jesucristo a reinar 1000 años encadenando a la bestia, ¿verdad? Y bueno, luego vimos ya en el devenir cómo se hace la historia y allí pues vimos que hay una teología, lo veíamos con la geometría, el eterno retorno, el círculo, o el avance ascendente sin ningún tropiezo, o a través de 3 escalones, que tuvo mucho éxito, por cierto, o si fueron esos 3 escalones, de qué manera se fueron dando. Y luego también vimos el problema en la historia, eh, el que más bien era en espiral, porque en cada etapa había un avance, pero también había una resistencia, que después Hegel la vio como la tesis y la antítesis, y después en una tesis, en una síntesis que se vuelve tesis de la siguiente, ¿no? Y luego vimos en Marx cómo eso que Hegel lo había visto desde la manera de conocer, desde el conocimiento, pero para él el pensar es ya realidad. Y la realidad solo es realidad cuando se piensa. Mientras que para Marx vio que no, la historia ya tiene esa dinámica y lo vio a través de los modos de producción. Y luego ya entonces pasamos a ver el futuro. Y el futuro empezamos primero con la distopía. Lo vimos con la literatura y la vez pasada lo vimos una primera aproximación de la ciencia, ¿no? Y vimos que, pues tal como se va presentando, pues lo más probable es que no tengamos un final utópico, el futuro deseable, sino lo más probable es que fuera distópico, pero todavía nos queda lo posible, el futuro posible, que es el que tendrá que definirse. Bueno, ahora vemos que la clase pasada, todo ese gran desnivel económico, esa concentración tremenda de la riqueza, que el 99.9% de la riqueza la controla el 0.01%
de la población, que serían quizás unos 6,000 súper ricos, ¿verdad? Con sus transnacionales. Y condenando muchas veces ahora, esta semana pasada, se cumplieron 8,000 millones. Nació el habitante 8,000 millones en nuestra historia. Pero al mismo tiempo, no solamente afecta a la vida de pobreza, las grandes pobrezas que hay en nuestro tiempo también, sino que también llega al mismo planeta. Ahí tienen ustedes una imagen que está el mundo en un basurero, en uno de esos grandes basureros, tirado a la basura, como quien dice. Vamos a ver, vamos a empezar entonces con nuestra ecología distópica. Vamos a ver. En primer lugar, los cielos narran la gloria de Dios. Imaginémonos nosotros ese polvo cósmico que estaba en la atmósfera y después se fue concentrando. Fue un polvo cósmico que tenía ya un gran dinamismo de evolución. Desde ese polvo cósmico se pudo llegar al cerebro humano, ¿verdad? Y ahora tenemos que hace 15,000 millones de años, esa concentración de polvo cósmico por la ley centrípeta se volvió centrífuga y vino una explosión tremenda hace 15,000 millones de años. Y se puede calcular, si conocemos que las galaxias se están alejando unas de otras a velocidades que se pueden controlar, se pueden calcular, ¿verdad? Y se están alejando, quiere decir que había algún punto en que estaban unidas. Y cuando hay un impulso, si está en el vacío, ese impulso se puede continuar así a la misma velocidad indefinidamente hasta que no encuentre una resistencia. Sabemos también que la materia oculta, pues no se sabe bien qué es lo que hay, pero sabemos que hay algo, constituye el 90% del espacio. Y que hay, 100,000 millones de galaxias, imagínense ustedes, 100,000 millones de galaxias. Y la galaxia nuestra, que es la Vía Láctea, tiene 100,000 millones de estrellas y 8 sistemas solares. Fíjense ustedes nada más la magnitud, que es inconcebible, y ese polvo cósmico del universo, realmente que los cielos narran la gloria de Dios. Yo realmente cuando veo todo esto, me entusiasmo viéndolo, plasmando esa creación de un Dios que es todopoderoso, infinito y poderoso. Y entre esos 8 sistemas solares, una pequeña estrella enana, el Sol, y hay en torno un puñadito de planetas. La Tierra, es uno de esos planetas. Es el planeta azul, que decían los astronautas. Siguiente, por favor, que vista desde la estratosfera se veía como una esferita de Navidad. Gaia, le llamaban así en Sudamérica. El planeta azul. Fíjense ustedes. Y allí, está ese planeta, que es el nuestro, que es nuestra casa común. Y fíjense ustedes las condiciones que tiene la composición química de este planeta. Es sorprendente. Sí. El dióxido de carbono en Venus es el 96%, en Marte el 98% y en la Tierra el 0.03%. Fíjense. El nitrógeno, estamos viendo los planetas más cercanos, Venus y Marte, ¿no? Venus el nitrógeno es 3.5%, Marte 2.7% y la Tierra 79%, fíjense. El oxígeno, Venus y Marte no tienen oxígeno y la Tierra 21%. Si fuera 26% se incendiarían los bosques. La temperatura promedio es entre 15 y 35 grados, la óptima para los seres vivos. Y el nivel de sal de los mares es del 3.4%. Si hubiera 6%, sería imposible la vida. Y curiosamente, la siguiente, por favor,
ese nivel de sal es la misma de nuestra composición de la sangre. Es un planeta, clic, de recursos limitados. ¿Se acuerdan que nos decía el Club de Roma? Se veía antes que teníamos un planeta tan inmenso que podíamos tomar de ahí todo lo que fuera, ilimitadamente, y expulsar a la atmósfera después, o al río, o al aire, todos nuestros desperdicios, porque ese planeta se encargaría ya de procesarlos. Pero ya nos damos cuenta que no. Vivimos un planeta finito, con recursos limitados. Trátense delicadamente, ejemplar único. Vamos a ver la siguiente. Ya vamos a empezar a ver nuestros indicadores. Este planeta, hace 4.000 millones de años, en este planeta apareció el prodigio de la vida. Hay varias teorías, ninguna satisface del todo, pero bueno, clic, 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 clic. Vamos a ver algunas teorías. Primero, unos dicen que es Luca, una bacteria, que fue el primer ser vivo. Otros dicen que son algas de un cráter volcánico. Ahí vemos algas en un cráter volcánico en la imagen inferior izquierda, ¿no? Hay una capa verde que son unas algas. Así se han encontrado en algunos lagos muy calientes, volcánicos, ¿verdad? Otros piensan que una lluvia de meteoritos trajo un componente, no sé si era el nitrógeno, y ahí eso posibilitó la vida. Otra es la etanolamina, una molécula hallada en la membrana de todas las células y que se ha encontrado en la Vía Láctea. Y luego experimentos, ya me hacía referencia, en 1952, recrearon un ambiente geológico de hace 3.000 millones de años. Formaron proteínas, aminoácidos y otras sustancias y las estimularon con rayos ultravioleta y energía eléctrica y luego produjeron grandes lluvias. Pues ese experimento, pues sí, todos ayudan. Hay varias teorías que continuamente aparecen. Repito, ninguna nos acaba de convencer y probablemente, pues entre todas estas teorías, pues no sabemos bien a bien. Todavía sigue siendo un misterio. Vamos a ver la siguiente, por favor. Vamos a ver ahora qué hemos hecho con nuestra Tierra. Ahora, hay una cuestión. La estrategia de la vida para poder subsistir a los cambios geológicos, ecológicos, es la biodiversidad. Fíjense ustedes, por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay hay un cambio geológico en determinado momento? El clima, por ejemplo, en la composición del aire o qué sé yo, hay un cambio, entonces es un peligro para la vida. Y cuando hay esos peligros, todos los seres vivos de ese nicho ecológico empiezan a producir lo que nosotros llamamos fenómenos. Lo dicen la anomalía genética, le dicen los antropología física, ¿no? Y muchos de esos, la mayoría fracasan, pero siempre hay alguno de esos miembros es mejor que los demás y se adapta un poco mejor que los otros. Lógicamente, sus descendientes viven más que los otros descendientes, que los demás seres de la misma especie. Y poco a poco este miembro con su descendencia va aumentando el porcentaje de los demás y así se explica la evolución. A ver, clic. Vamos a ver la estrategia de la vida, eso es lo que decía, ¿no? Adaptarse a las cambiantes condiciones, clic, de nichos ecológicos. Miren ustedes qué bonito esa imagen, es la madre tierra, ¿no? Como que nos ama, como que nos arropa, ¿verdad? Clic. Y a ver, vamos a ver en la actualidad hay catalogadas casi 10 millones de formas de vida, pero se piensa que hay sin catalogar unos 12 millones más. Clic. Vamos a ver. Y de todos esos, sin embargo, apenas son el 1%. Clic. La siguiente, por favor.
de todas las especies que ha habido, que se calculan en más de 5 millones. Ahí ven ustedes la estrategia de la biodiversidad. Sin embargo, el 25% de las 4.630 especies de mamíferos del mundo y el 11% de los 9.675 especies de pájaros están en serio riesgo de extinción. Clic. Fíjense nada más, ¿eh? Y 75 especies de árboles se encuentran en el nivel crítico. Clic, clic, clic. El 20% de las especies de agua dulce han disminuido drásticamente. Y, a ver, la mitad de las especies de las plantas y los animales habrá desaparecido al final del siglo XXI, de las especies que actualmente existen. Cada año se pierden 27.000 especies. Nos hemos reducido que los animales nomás lo que nos sirven, las vacas, las gallinas, los perros no nos podemos desprender de ellos y cada vez van desapareciendo las especies, ¿verdad? La siguiente, por favor. Ahora vamos a pasar a otro problema. Llenad la tierra, dice el Génesis, ¿verdad? Y se acuerdan ustedes que decíamos como los primeros, después cuando empezaron a caminar, desde hace 70.000 años, los seres humanos se han estado desplazando, adaptándose a todos los ambientes ecológicos, desde los fríos de los polos hasta los calores del Ecuador, ¿verdad? Y clic, de todos modos, hay ahora como 300 millones de emigrantes, ¿sí? Clic. Y ahí ven ustedes el problema de la migración. Pues sí, la población crece y hemos llenado la tierra ya. Ahora también nos dijo Dios otro precepto. A ver, la siguiente, ya nos acordamos del Génesis. Llenen la tierra y sometan la tierra. Debería de decir la traducción, ya decíamos que posiblemente los que conocen de la lingüística, sobre todo del arameo o del griego, pueden decir que más bien clic, es custodien la tierra, ¿no? Custodienla. Clic, de ser el ser humano el animal más vulnerable, ahora se ha convertido el más peligroso. A mediados del siglo XIX, clic, la revolución industrial aprovecha los energéticos fósiles del Pleistoceno, que están bajo la tierra, ubicadas en el sur, y sin embargo son consumidas en el norte y producen riqueza en el norte. Y toda esa contaminación pues regresa al sur, pero ya convertida en contaminación, ¿verdad? Clic otra vez. A ver, ahora sin embargo, la historia planetaria, si la historia del planeta se pudiera resumir en un año toda la historia del planeta, los 4.500 millones de años, ese periodo del siglo XIX a la fecha sería un segundo. Y así como vamos, no vamos a poder llegar al 2050. ¿Sí? A ver, otro clic y ya pasamos a la siguiente. 10% de las muertes actuales son por contaminación. ¿Sí? Bueno, clic. A ver, le damos el clic. Y las energías limpias y las energías sucias, pues sí, todo el mundo ve que tenemos que ir hacia las energías limpias y sobre todo si son renovables. Pero todavía para que ahí lleguemos, todavía algunos años tenemos que seguir consumiendo energías fósiles, porque la transición no es tan fácil como a veces los ecologistas piensan. La siguiente, por favor. Vamos a ver ahora. Pues la creación desea vivamente la revelación de los hijos de Dios, en espera de ser liberada de la servidumbre de la corrupción para participar de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto, nos dice San Pablo. La creación está sufriendo ahora por causa del que la sometió, ¿no?
por la libertad de los hijos de Dios, ¿sí? Eh, pero esa libertad que es el gran regalo de Dios, sabemos que puede ser usada mal, ¿no? Y por eso nos afecta a la misma creación. La siguiente, por favor. Vamos a ver los indicadores. Primero, el alimento. Clic. El alimento, fíjense, les decía que la semana pasada nació el habitante 8.000 millones, ¿verdad? Pues ahora hay 8.015 millones de hambrientos. El hambre crónica, el hambre que no es como cuando nosotros salimos de vacaciones o lo que fuera y nos pasamos, nos quedó la comida sin comer, pero bueno, llegamos a la casa y nos desquitamos, ¿verdad? No, es hambre que no se puede saciar, ¿sí? Hambre que nos lleva a la muerte también, a la subnutrición, y con eso ya en el cerebro ya puede después, afecta hasta para toda la vida a veces. Clic, clic. Cada 3,5 segundos muere alguien de desnutrición. Ahora ya se le llama subnutrición. Y solamente, clic, el 12% de la tierra está cultivada. Pero se ha destruido ya 1/3 de la tierra y cada año disminuyen 60.000 kilómetros. Esa imagen es del Amazonas, ¿sí? Para producir soya para gasolina de los coches. Mejor que se acabe el alimento de los humanos. Y los alimentos genéticamente modificados, clic, tienen muchos riesgos, clic. Y los alimentos chatarra, esos perjudican y no nutren. Ah, pero qué sabrosos que son, ¿verdad? El Burger Boy, la nieve, la Coca-Cola, las galletitas, los chocolatitos, pues así nos va. Estamos padeciendo desnutrición en seres obesos. Es algo que antes no sabía. Mira, estás muy saludable, mira qué gordo estás muy saludable. Pues nada de saludable, estás mal, ¿verdad? La siguiente, por favor. Vamos a ver, el agua es el oro azul. Ya saben que el petróleo en el siglo pasado era el oro negro. Ahora en el siglo XXI es el oro azul. Y la mayoría de las guerras son por el agua azul, por el agua que es el oro azul. 1.100 millones de personas, que es el 40% de la población mundial, carecen de agua potable. Y el dato aquí viene otra fuente, no lo especificamos bien. En el 2025 se supone que 2/3 partes de los humanos ya no tendrán agua. No sé cuál de las dos fuentes sea más confiable. Clic, clic. Cerca de 2 millones de personas mueren cada año por problemas relacionados con la mala calidad del agua. Y otra cosa, en Chad, las mujeres tienen que caminar 20 kilómetros para conseguirla. Y no crean que ustedes quieren agua limpia ni nada. Un agua así media turbia, ¿no? Y en cambio en ese mismo Chad, en esos pueblos que están en la única llave que hay en el pueblo, están haciendo cola con sus ollas. Y los turistas les toman fotografías porque son muy folclóricos, pero sudan y entonces se van a echar su regaderazo o si van a echar un baño en el agua de la alberca, ¿verdad? Y fíjense ustedes estas imágenes del chat que pude localizar. A ver, clic. Vamos a ver, vean ustedes, ahí están estas dos imágenes. Ahí vienen en sus pozos a 20 kilómetros de distancia y se van a llevar el agua, ¿cómo la van a tener que cuidar? Bueno, vamos a ver la siguiente. Vale, a propósito del agua, la siguiente es el agua del océano. Vamos a ver. Más de 1 billón de toneladas de contaminantes son arrojados al mar. A ver, vamos a ver esta próxima imagen. A ver, clic. Y luego le damos otro clic. Miren ustedes, eso que ven ahí es una isla, un basurero flotante de basura. Y es 3 veces Francia. Fíjense, y hay varios de esos basureros flotantes, islas de basura, ¿no? Clic. A ver, vamos a ver ahora, mire qué bonita foto, los corales, cómo nos encantan los buzos, ¿verdad? Ver los corales. Clic. Y bien, pues, ¿qué pasa con los arrecifes de coral?
que proporcionan alimento a más del 25% de los seres vivos del mar, de los seres vivos del mar. Son uno de los ecosistemas de mayor riesgo. El 70% de los corales morirá en los próximos 40 años y el 27% ya se han perdido definitivamente. Pues a ver, no sé si tenemos por ahí un video, pero yo creo que lo vamos a pasar después, no sé cómo nos haya programado Fernando, nuestro amigo Jorge. Con gusto de una vez lo pasamos, Pater. De una vez lo pasamos, perfecto, muchas gracias, Fernando. Vamos a ver ahora este video que nos hizo favor Jorge Vicente de proporcionarlos. Tiene acerca del agua, ¿no? Está pónganle atención, porque es sumamente, comprendemos bien lo que es y tiene mucho fundamento, ¿eh? Durante siglos hemos creído que hay más agua que tierra en nuestro planeta, porque nos dijeron que el océano cubre 3/4 partes de la superficie del planeta. Pero ese es el punto, esto es solo en la superficie. Si pudiéramos ver el océano separado, notaríamos que el océano es solamente una capa extremadamente delgada y frágil que cubre la superficie. Esta delgada capa de agua mide solo 3/10 milésimas de la medida del planeta. Si la Tierra tuviera 1 metro de diámetro, el agua en el planeta sería tan delgada como una cáscara de huevo. Si compactamos esta capa delgada en una esfera sólida, sería así de pequeña. Al lado de esta Tierra, el agua sería esta pequeña esfera de 11 centímetros, menos de una milésima parte del volumen del planeta. ¿Ya tengo tu atención? Ahora considera esto. El volumen del océano está casi todo compuesto de agua salada. El agua dulce es solo el 2.5% del agua del planeta. Sí, tan aterrador como suena. El agua dulce es solo esta pequeña esfera de 3 centímetros de diámetro. Pero esta pequeña cantidad de agua dulce no está del todo disponible, porque el 69% es el hielo en los polos y la nieve en las montañas. El 30% es agua subterránea. Así que, sí, solo el 1% de esta minúscula esfera es el agua disponible en ríos y lagos. Sería otra esfera tan pequeña que casi no se puede ver. Eso es todo. De esta pequeña cantidad de agua depende gran parte de la vida en nuestro planeta, incluidos nosotros, que estamos compuestos por un 70% de agua. El planeta, el agua del planeta, el agua dulce del planeta y la pequeña cantidad de agua dulce disponible. Ahora ya lo sabes. Entonces, ¿qué vas a hacer? Todavía es más crítico si faltan otros datos. Es agua que disponemos para el ser humano, para consumo de la vida. El agua potable que contamos, que está en nuestras manos, el 70% se va al ganado. El ganado contando lo que se invierte en, en la limpieza, bueno, los pastos del ganado, ¿verdad? Que también se tienen que cultivar y lo que se acuesta en el ganado, pero fíjense ustedes, el 70% va para las vacas. Ese consumo de carne que tenemos, no solamente por razones de salud, sino que ya no va a ser posible el consumo de carne que sigamos teniéndolo así, en la misma cantidad. Y las vacas incluso
contribuyen al calentamiento de la Tierra. Las flatulencias del ganado colaboran para el metano, uno de los gases de invernadero. Fíjense ustedes, todo está unido a todo. Es maravilloso. Vamos a continuar. Dejamos el agua. Siguiente, por favor. El efecto invernadero. Ahí está un invernadero. ¿No se han planteado por qué dentro del invernadero hace más calientito que afuera? Es que fíjense, el sol tiene dos tipos de rayos, lumínicos y caloríficos. Los lumínicos llegan, se refractan con las piedras, con las plantas y salen del invernadero sin mayor problema. Pero los caloríficos llegan, se refractan y al llegar al techo se vuelven a refractar y caen otra vez al suelo y se vuelven a refractar. Y así poco a poco la temperatura al interior del invernadero se va conservando más cálida. Pues hagan de cuenta que el mundo es un de estos invernaderos. Entran los rayos lumínicos y salen sin mayor problema. Entran los rayos caloríficos y chocan contra la capa de los gases de invernadero y se vuelven a retachar. De manera que eso es lo que explica el calentamiento global. Lo ven ahí en estas tres imágenes. Vamos a ver qué efectos produce. Clic, 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 clic. Vamos a ver. Los gases de invernadero son el clorofluorocarbonos y otros gases iguales acumulados en la atmósfera captan y conservan el calor solar. Estamos cambiando la composición química de la atmósfera con el uso excesivo de combustibles fósiles. El carbono, el petróleo, el gas natural. Se va cambiando la composición del carbono y por la atmósfera también. Desde la mitad del siglo XIX, el dióxido de carbono ha aumentado en la atmósfera un 30% y se prevé que para el año 2040 su incremento llegará al 60%, el doble de ahora, si es que no se ponen remedios. La desforestación hace que solo se elimine el 20% de las emisiones de gas carbónico, porque ya ven que las plantas chupan el gas carbónico, pero si hay desforestación, pues eso produce cambio del clima. Desde la Segunda Guerra Mundial, un aumento de los motores de combustión interna ha crecido de 40 a 680 millones de motores de combustión interna. Ese es el efecto de invernadero. A ver, vamos a ver la siguiente. El calentamiento de la Tierra. Miren, clic. Con más de 2 grados se adelgazaría la capa de hielo de los polos de los glaciares. Miren ese pobre oso ahí en su témpano de hielo. Se les están derritiendo ya, ¿verdad? Más de 2 grados en este siglo se adelgazaría la capa de hielo de los polos y de los glaciares. Ya en muchas montañas ya no se ve el montaña nevada. El nevado de Toluca ya se quedó nada más con el volcán de Toluca. Ya no tiene nevado. El nivel del mar subirá entre 0.25 y 0.88 metros del nivel del mar. A ver, clic. Vamos a ver qué pasa con eso al subir. Pues que muchas ciudades quedarán inundadas. Miren, ¿no? Habrá más ciclones y sequías. A ver, clic. Vamos a ver los ciclones y las sequías. Han aumentado ya 4 veces más en, digamos, de mediados del siglo pasado hasta fines del siglo pasado. Y las enfermedades tropicales, clic, habrá ya en muchos lugares. La malaria, por ejemplo, ya se va a encontrar en otras ciudades. Y fíjense, quiero yo hacer una interrupción ahorita para recomendarles. Estamos hablando ahora de esto y a ver, un clic para que se termine de ver la diapositiva esta. Ahí está. Sí, no, volvemos atrás. Sí. Les estoy recomendando, claro, es imprescindible para esto, ya nos hubiera bastado presentar aquí mejor la Laudato Si del Papa, ¿no? Y efectivamente es uno de los documentos más importantes del Papa Francisco, que se estudia en las universidades también, ¿verdad? Y ahora hay una película que se puede bajar de YouTube en varias lenguas
con subtítulos en varias lenguas, que se llama La Carta. Y ahí está el Papa Francisco también actuando. Se supone el argumento es este. El título tiene muchas connotaciones, después se las digo. Esa carta trata de que el Papa escribe cartas personalizadas a 4 personas, o 5 personas. Un matrimonio europeo, una niña de 14 años, todos estos son trabajadores ambientalistas, niña de 14 años budista en la India, y luego uno de Somalia, por eso me acordé, que vive en una isla que está siendo ya sepultada por el mar, y nos podemos ver en esa película cómo se caen las casas se caen por el mar que ya les ha ganado. Y finalmente un jefe tribal del Amazonas, que siempre va con su gran penacho, su gran, su penacho de plumas, ¿verdad? Y pues les mandan el sello del Vaticano y todo muy formal, con la letra misma del Papa, invitándoles y mandándoles el boleto para que vayan a Roma a un encuentro. Y efectivamente, por eso tienen subtítulos, porque hablan a veces francés, a veces italiano, a veces español, y interactúan, pues todos ellos son ambientalistas, y desde las distintas partes del planeta nos van dando sus experiencias y van pues interactuando, creándose lazos de mucha amistad. En el transcurso de ese tiempo llega el somalí, recibe una carta que ha muerto un amigo suyo íntimo por causa de la inundación y de la caída de una de esas casas, ¿verdad? Y todos los demás lo arropan. Les decía yo que el título es o sea, la carta, sí se llama porque son cartas que les llegan, pero ¿cuál es esa carta en realidad? La Laudato Si, es la carta del Papa, la carta ecológica. Y la Carta de la Tierra es una carta que publicó la UNESCO, una comisión de la UNESCO, la Carta de la Tierra, que está dirigida por Gorbachev, fue dirigida por Gorbachev y por una cantante sudamericana que no recuerdo su nombre. Y allí se hace todo un análisis como esto que hacemos, pero se estaba esperando que se adoptara esa Carta de la Tierra para que tuviera validez de obligación. Se necesitaba que fuera aprobada por la mayoría de los países y luego confirmada otra vez. Y pues ya no pasó, se detuvo. Pues esa es la carta, ¿verdad? Bueno, vamos a ver ahora esto, que también es muy interesante. Clic, vamos a ver el título, la capa de ozono. Ya han oído hablar de la capa de ozono, ¿verdad? Que es la que protege de los rayos ultravioleta y que ya tiene el agujero del ozono en los polos, en el polo norte y en el polo sur. El 23% de los gases de invernadero son clorofluorocarbonos que constituyen el calentamiento de la Tierra y disminuyen la capa de ozono. Ahí se ve como en el polo norte se nota más, pero también en el polo sur, que hay un hoyo, un agujero del ozono más grande que Canadá. Y claro, entra ahí directamente sin la capa de protección el ozono hasta la Tierra y pues eso que pasa, que adelante un clic, vamos a ver qué más dice aquí. Cada año aumenta un 7% ese agujero, crece cada año un 7% en la atmósfera. Clic otra vez, vamos a ver. Y los efectos, la capa de ozono se está adelgazando, sobre todo en las zonas polares. Y miren los efectos que produce. Incremento de cáncer de la piel, incremento de las enfermedades de los ojos. Ya en la Antártida, cerca de ahí en la Patagonia, por ejemplo, la gente no puede tomar el sol en esos lugares cercanos sin camiseta, porque puede haber cáncer de la piel, o usar anteojos. Y los partidarios de que se siga, por ejemplo, los refrigeradores y otros, son los que producen estos clorofluorocarbonos, los refrigeradores eléctricos y otros aparatos que nosotros tenemos. Y dicen la industria, dice, bueno, pero eso
basta con tener un sombrero y unos anteojos oscuros. Sí, pero el plancton de la tierra, del plancton del mar, no usa anteojos ni sombrero, ¿verdad? Daño al sistema inmunológico, decremento de las zonas boscosas, baja producción agrícola y perturbaciones en los sistemas oceánicos. Eso es otro fenómeno. Vamos a ver la siguiente, por favor. Vamos a ver. ¿Qué hacer? Ay, ese menudo problema que tenemos. ¿Qué hacer? Esa es una tarea del qué hacer que ya tenemos que ir viendo. Contra la ingenuidad que se dice, bueno, pero ya la tecnología, que es tan poderosa hoy en día, ya arreglará estas cosas. Y no, dice Jorge, sí. Lo que se cuestiona es precisamente el mismo modelo tecnológico, como lo vimos la vez pasada en la carta del Papa, ¿verdad? Esa tecnología es lo que nos está ocasionando más problemas de los que remedia. Clic, otra observación. Se requiere fuerte presión social para desarrollar fuentes alternativas de energía. ¡Qué bueno! Estos jóvenes millennials, qué bien que se están poniendo las pilas para todos ellos. Bueno, hay mucho, entre ellos, mucha conciencia ecológica. Y yo cuando tenía la misa de los niños, cuando les platicaba a los niños de esto en la misa de niños, a ver, y los niños te van dando la mano, que tenemos que lavarnos los dientes solamente con un vaso con agua. Y así ellos sabían más que los papás de estas medidas ecológicas. Cambio de estilo de vida, ya muchos de estos ya no vamos a poderlo seguir, ¿no? Nuestra ducha de cada día y nuestro excusado que va el agua, el water closet, ¿verdad? Así se llama water closet, que llevan todas nuestras inmundicias, las recorren quién sabe cuánto tiempo, cuánta distancia. Y, por ejemplo, el agua de lluvia ya también se está privatizando. Y en el Valle de Oaxaca hay un proyecto para captar el agua de lluvia en cisternas, digamos así, bajo tierra, ¿no? Como cavidades, como grutas, para que ahí ya se guarde el agua para los valles centrales de Oaxaca. Algunas tendencias deberán corregirse antes de 15 años o se escaparán de control. ¿Sí? Porque tiene una fase, un momento que ya es de no retorno. Y fíjense ustedes, los jóvenes, 15 o 20 años, vamos a poner 30, ya les va a tocar a la generación de los niños que están haciendo ahora tomar una decisión de la más tremenda que se puede concebir. El paso del no retorno para poder corregirnos de estos problemas. Clic. Es responsabilidad de todos en cuanto a habitantes del planeta. Ahora sí que a todos nos toca, ¿no? Sí. Lo importante son las pequeñas comunidades proféticas. A ver qué hacemos. Sí. Luego decimos, eso nos toca a todos. Nada de que se está hundiendo la lancha. Todos, a ver, achicar la lancha. No, pero yo soy el señor cardenal. Yo con mi sotana, pues no me puedo yo. Nada que si no, señor cardenal, ustedes, primero las mujeres y los niños, arremánguense la sotana y a remar. Todos parejo. Porque nos toca a todos. Especialmente si formamos pequeñas comunidades proféticas. Fíjense, en Italia, Cáritas de Italia, me llamaron a dar una charla y yo me vine muy enriquecido. Un grupo de personas con dinero, ¿no? Que se reúnen cada semana para a ver cómo vamos a afectar nuestros propios intereses. A ver esta semana, ¿qué intereses nuestros vamos a afectar? Y unos ahí pueden decir, no, pues ahora toca, vamos a ver la luz, vamos a cambiar los focos, que consuma menos luz. Y otra vez decir, no, pues se nos olvidó el cuarto de los niños y esos son los que más gastan luz. Y así cada semana se van poniendo tareas que van cambiando en los estilos de vida, ¿no? Bueno, pues hermanos, pues esto es nuestra charla de hoy.
Yo creo que ha sido muy interesante. Podemos escuchar algunos comentarios o dudas o algo así. A ver, Susana. Mira, estos son los grandes secretos. A ver, vamos a ver. Reciclar, reducir, recordar. Acuérdense de estas tres R's. Reciclar lo que tenemos, las tantas cosas que se pueden hacer con las botellas de plástico, desde sembrar como macetas, hasta se les pone, quién sabe, la mitad boca abajo y abajo se les pone agua dulce y cuando vienen los mosquitos entran y ya no pueden salir. O sea, tenemos mosquiteros con los desechos de las botellas de agua, ¿verdad? Reducir los contaminantes y recordar, ¿no? Hacer conciencia. ¿Alguien más entonces que alguien quiera hacer alguna aportación o un comentario o una pregunta? Sí, adelante, si Ah, alguien quiere preguntar algo, lo puede hacer levantando la mano, por favor. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, puede levantar su mano. Muchas gracias. la manita que O está igual algún abajo. comentario. Sí, Sí. por ahí nos están enviando una pregunta, Padre Enrique. Es de José Okay. y dice, a ver, ¿en qué consiste esas comunidades que usted mencionó? Sí, Sí, hay adelante, muchas. Padre. Vamos, vamos a verlo después, hacia el final de nuestro curso. Pues sí, que tenemos que ir pensando en cómo hacerle cuando vaya llegando las cuestiones más distópicas para formar, y ya se puede en algunos lados, por ejemplo, en un lado había un condominio y todo el condominio se puso de acuerdo en formar una comunidad. Y a cada quien se le asigna una tarea. Ahora los vecinos del 8 les toca hacer compras para todos. Y luego los vecinos del 7 va a tener que regar todos los jardines. Se les pone una cuota. A los niños la cumplen haciendo sus tareas escolares. ¿Ven cómo sí con un poco de imaginación podemos formar esas comunidades? ¿No? Ya les decía la otra que hemos hablado. Ya vamos a ver Iván Illich, que tiene mucho sentido desde el comunitarismo, y sería interesante que exploremos estas alternativas. Porque bueno, ahora con esto ya terminamos esta distopía, ahora no, la económica, que incluye también lo ecológico, pero nos queda otra distopía, que es desde la política, distopía y política, incluyendo los armamentismos, las guerras, ¿no? Y lo que depende ya de la voluntad de poder, de la hegemonía. Y ya después de ahí nos dejamos un poco las distopías y vamos a pensar entonces ya a ver qué hacemos y el futuro deseable es el futuro de las utopías. Pues parece que no tiene cabida, pero son muy importantes mantener las utopías, mantener los sueños, porque ya decía Einstein que la imaginación a veces es fuente de conocimiento mayor que la razón, ¿verdad? Entonces hay que seguir soñando. Las utopías es el futuro deseable, pero luego va a haber el futuro probable. Y pues vemos que las distopías es lo probable, no lo más probable, son las distopías. Y nos falta el futuro posible. Todavía estamos a tiempo, todavía. Y posible, ¿qué podemos salvar y qué podemos lograr hacer para que tengamos más vida en nuestro planeta y que entonces pueda venir cuando ya, pues tiene que ser, porque vivimos en un planeta finito, nos tiene que llegar tarde o temprano el fin y el agotamiento de los recursos y entonces llegará el Señor a la última venida a hacer su juicio sobre la especie humana desde el principio hasta el fin de su historia. Los invito pues a continuar en el curso. Saludos a todos ustedes, Edith,
Marcos Camorlinga, nos hemos estado viendo este fin de semana. Rocío, mucho gusto. Alberto, mi querido Alberto Rodríguez. José, quién sabe qué es José. Jorge Fernando, bueno, ya. Nicanor, desde Nuevo México. Y Jorge también, tenemos que seguir. Y gracias por este video que fue muy, muy valioso para nuestro curso. Rocío, sí, ya. Edith, muchos saludos, Edith. Ay, Padre Ya, Enrique, por ahí tenemos dos ya sé quiénes personas. son Esperanza y René. Sí, sí, otras Ah, Padre personas. Enrique, perdón. Tenemos por ahí a Marcos Carmolinga que quiere participar y también tenemos una pregunta de José si le podemos permitir a Marcos para que participe y después le leo la pregunta, ¿sí? Sí, gracias. Adelante, ¿De acuerdo, Marcos. Marco? Bien. Sí. Primero deseo felicitar a Enrique por conocimientos tan valiosos que nos ha dado. Segundo, se dice, detalles acumulados dan enormes resultados. Cada uno de nosotros, podemos hacer algunos detalles para esto. Otra frase que vale la pena, la unión hace la fuerza. Podemos unirnos para lograr algo. Felicidades a todos. Gracias. Gracias, Marcos. Buenas tus frases. Sí, por ahí tenemos también una pregunta de José. Dice, ¿cómo podemos impulsar, a ver, perdón, déjenme ver, ¿cómo podemos impulsar la participación de las personas para dar más vida a nuestro planeta y a nuestra sociedad? Sí. Ah, sí, puede En activar mis su tiempos micrófono, Padre era Enrique. los concursos de radio. La pregunta de los 64,000 pesos, ¿verdad? Esa es la pregunta que nos hacemos. Pero todos se hacen la pregunta y todos van dando respuestas. Y como decía Marcos, pequeños detalles van generando nuevas cosas y nuevas posibilidades. Todos nos podemos soñar y comunicarnos. Y ahora que estamos en las redes sociales, hay que utilizar estas redes sociales. A veces las usamos para puras tonteras. Mira lo que estoy comiendo. Mira, bueno, pues sí que se me antoja ya. Pero las podemos usar para darnos tips, para a ver qué podemos hacer, cambiar nuestros estilos de vida. Se van haciendo cambios pequeños, pequeños, pequeños. Y así se va formando una nueva cultura ecológica, ¿verdad? Que es lo que necesitamos. Sí. ¿Y quién más? A ver, si alguien más quiere participar, tenemos un comentario también de Alberto. Dice, tremendo reto es arreglar nuestra situación actual. Sin duda, muy completa su exposición, padre, y por ahí le envían saludos y pues no sé si alguien más quisiera hacer alguna pregunta, comentar algo más. Bueno, pues entonces la próxima semana va a ser bastante fuerte. Va a ser la cuestión política. Es voluntad. Mucho de esto depende de la voluntad política. ¿Y quiénes son? Porque hay distintas responsabilidades. Hay los de chat, pero en la otra vez que fue esta sequía hace poco, en el norte, se apareció una noticia con una señora que les daban un vaso al día para sus necesidades de agua, ¿no? Y al mismo tiempo las fábricas, la Nestlé, que manda toneladas de agua de México, por ejemplo, para Estados Unidos o para otros lugares, ¿verdad? O las cervecerías o esos grandes consumidores de agua. El fracking, por ejemplo, que ya ha resultado muy peligroso, pero todavía se sigue haciendo. Y una cantidad de agua se consume para el fracking. Pues esas prácticas ya deben de prohibirse, ya realmente, porque lo van a hacer, pero ellos quieren sacar provecho hasta el final. ¿Sí? La cervecería del norte, pues sí que bueno, se exporta para Estados Unidos, se viene aquí a México, mano de obra barata, se consume el agua de México y se envía a Estados Unidos para que se consuma la cerveza allá.
Bueno, ya lo van a cambiar, ahora parece que lo mandan al sureste. Ahí hay mucha agua. Bueno, pues buenas noches y seguimos en nuestro curso Felicidades y vamos a ir siguiendo ya nuestro curso, ya nos quedan pocas sesiones. Hasta luego. Muy bien. Hasta luego y muchas gracias a todos.